Y así nos vamos acercando a este interesante y muy preocupante tema que hoy abordamos: cómo la violencia digital se infiltra en los videojuegos. Los videojuegos son hoy uno de los principales espacios donde niños, niñas y adolescentes conviven, crean y socializan, pero en ese mismo entorno, formas de violencia digital se infiltran de manera silenciosa: manipulación, acoso, explotación y dinámicas que muchas veces pasan desapercibidas para familias y también para cuidadores. Quiero anotar, si me permiten, quiero enfatizar que en este espacio no buscamos generar miedo de ninguna forma. Buscamos generar conciencia. Y bien, vamos abriendo espacio al seminario y adelante y bienvenida Carla Cervantes, mamá, escritora y coordinadora de este nuevo proyecto. Gracias, Carla, por tu interés en hablar de este tema y desde nuestro lugar. Y sí, hablar en voz alta de la importancia de una efectiva crianza digital. Muchas gracias, Uli, muchas gracias, Ana Paola, y a todos los que nos están acompañando el día de hoy en nuestro tercer seminario de redes seguras a través de Expediente Rojo Project, con el título de Cómo la violencia digital infiltra en los videojuegos. Y hoy tendremos una mirada muy clara y basada en la experiencia directa de Fundación Freedom, una asociación civil basada en la experiencia directa y mexicana para prevenir el combate y la explotación infantil. Nuestro objetivo es muy claro con redes seguras: entender y prevenir todo para proteger a los nuestros, porque cada espacio donde un niño juega debe ser un espacio donde debe de estar seguro. Le damos la bienvenida a nuestra invitada, que ya muchos de nosotros la conocemos, es Ana Paola Ruiz, politóloga y con más de 20 años de experiencia en materia de derechos humanos a nivel nacional e internacional. Actualmente es directora de promoción en Fundación Freedom y es mamá, como yo también, de dos niños, los cuales nos hacen tener la experiencia y la validez de saber lo que está pasando allá afuera. Y pues bueno, quien nos ayudará a comprender estos riesgos y a fortalecer la protección de la niñez en un ecosistema digital. Bienvenida, Ana Paola, y es un verdadero placer tenerte con nosotros en este tercer seminario. Bienvenida. Muchísimas gracias, Carla. Gracias, Zuli, al equipo de Expediente Rojo. Gracias por su compromiso con este tema y por la alianza que hemos tenido en los últimos años. De verdad es un placer y un honor poder compartir algo de información con ustedes esta mañana. Gracias a todos los que se conectaron también. Gracias por su tiempo y su atención. Espero que el día de hoy se lleven información valiosa y pues estamos atentos también a sus comentarios y preguntas en el chat. Pero bueno, entremos de lleno al tema porque creo que es un tema que a todos nos interesa y nos apasiona. Yo soy Ana Paula Ruiz, como dijeron, trabajo en Fundación Freedom. Fundación Freedom es una organización, trabajamos en México para prevenir la violencia sexual en diferentes formas y específicamente en temas digitales, pues hemos visto un crecimiento muy importante en temas de violencia y violencia sexual digital. Entonces vamos a platicar un poquito acerca de eso el día de hoy. Como decía Zuli y como decía Carla, no nada más hablando de la problemática, sino también brindando herramientas para que sea cual sea nuestro trabajo, nuestra función o incluso nuestra relación con las niñas y los niños a nuestro alrededor, podamos nosotros ser adultos seguros y que creemos juntos entornos digitales en donde las niñas y los niños puedan crecer sin violencia. Entonces, bueno, quiero platicarles rapidísimo acerca de la dimensión del gaming. Creo que a veces quizás nuestras generaciones crecieron pues con una relación distinta a los videojuegos que están teniendo ahorita las infancias y las adolescencias, pero pues es importante que sepamos que los videojuegos o el gaming es la industria de entretenimiento con mayor crecimiento en el mundo. Ya superó la industria de la música y la industria del cine. Es una industria que, como decía bien Zuli, ha provisto de lugares de esparcimiento, entretenimiento, socialización y creatividad para nuestras infancias. En México, voy a hablar de mi país porque aquí es donde estamos, existen 70 millones, perdón, de personas que aman los videojuegos y que juegan de forma constante. Eso es uno de cada dos personas mayores de 6 años. Entonces, no nada más hay niñas, niños y adolescentes jugando videojuegos, sino muchísimos adultos. De hecho, la edad promedio de los gamers en México es de 35 años. Como que pensamos en videojuegos y decimos, no, es un mundo de niños,
pero la verdad es que no. Es un mundo de adultos también y por eso es tan importante que sepamos que en este mundo hay adultos, muchos adultos que están jugando en plataformas, que tienen conexión a Internet y que están conviviendo muchas veces con niñas y niños de muy corta edad, y ahorita platicaremos un poquito más acerca de eso. Pero bueno, es importante saber esto, ¿no? A partir de los 6 años ya hay muchos niños que están jugando en videojuegos y videojuegos puede haber en consolas, pero en celulares, pero en tablets, pero en la tele. Hay muchas maneras de jugar videojuegos y es importante saber en dónde están las infancias y qué problemáticas estamos encontrando. Entonces, en Fundación Freedom hemos detectado, ¿no?, que hay una importante cantidad, como ya dijimos, de niñas y niños jugando en línea y se encuentran en una situación particular de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque están jugando muchísimas veces sin acompañamiento parental en dispositivos que no fueron configurados para su edad, es decir, están jugando en tablets o en computadoras o en consolas que fueron configurados por un adulto con su cuenta de adulto y entonces tienen acceso a muchísimo contenido inapropiado para su edad, a compras, a descargas, a contactos, a conversaciones que no son para niñas y niños, ¿no? Muchas veces también están jugando en línea sin haber tenido una conversación previa con sus cuidadores acerca de cómo, qué es un foco rojo, ¿no? Cómo jugar seguro en línea. El día de hoy vamos a hablar sobre eso. Pero esto los coloca en una situación de enorme vulnerabilidad porque si alguien los contacta, si alguien les pide una foto de sus partes privadas, si alguien les pide trasladar la conversación a otro lugar, nadie les había dicho que ese es un foco rojo. Nadie les había dicho qué hacer en esa situación. Y entonces se encuentran muchas veces metidos en situaciones de riesgo aún sin saberlo. Y muchas veces, pues esto lleva a que estén en juegos que no son apropiados para su etapa de desarrollo o su madurez, y esto también los coloca en una enorme situación de vulnerabilidad. Entonces, como ustedes saben, pues los videojuegos tienen mucha variedad, ¿no? Hay para todos los gustos y para todas las edades. Y las empresas que crean estos videojuegos ponen recomendaciones de edad, ¿no? Por ejemplo, los Mario Bros, Animal Crossing, Mario Kart y estos otros juegos son a partir de los 6 años, ¿no? Son juegos considerados aptos para niños pequeños, ¿no? En edad de primaria, primaria baja. Los juegos como Roblox, Minecraft, Brawl Stars, Among Us se consideran aptos para niños de 10 a 12 años. Hay otros juegos que ahorita están muy de moda, Fortnite, Free Fire, Valorant, League of Legends, que son para 3 a 15 años en adelante. Y hay algunos videojuegos que son solamente para adultos, que son para mayores de 18 años, ¿no? Como Call of Duty, Grand Theft Auto. Y ahora les quiero decir que, pues, seguramente se pueden imaginar, estas recomendaciones están basadas en el contenido, en el lenguaje, en violencia que hay dentro de estas plataformas. Sin embargo, también están basados en que hay algunos, y bueno, la mayoría de los que están viendo en pantalla, que tienen conexión a Internet. Entonces, a partir de este grupo, ¿no? Roblox, Minecraft y en adelante, son juegos que tienen conexión a Internet. Y esto es bien importante porque muchas veces cuando hablamos con cuidadores y cuando hablamos con niñas y niños, hay niños muchos menores de 10 a 12 años, o sea, niños de 7, 8 años jugando, por ejemplo, en Roblox. Y sus cuidadores quizás no saben que esto funciona como una red social. Nos dicen, es que mis hijos no tienen redes sociales, juegan Roblox, pero no tienen redes sociales. Pues sí, pero en Roblox, que es una plataforma de videojuegos, puedes tener contacto con muchos jugadores, con jugadores de todo el mundo, ¿no? Y como ustedes saben, al igual que en las redes sociales, los videojuegos no tienen manera de verificar la edad. O sea, tú tienes que poner cuántos años tienes, pero puedes cambiar tu año de nacimiento con muchísima facilidad y no hay manera de verificar que los niños y las niñas tengan la edad recomendada mínima para jugar estos juegos. Entonces, lo que nos encontramos muchas veces es que hay niños muy pequeños jugando en plataformas que tienen conexión libre a Internet. Y muchas veces, como bien decíamos, no están configurados para su edad, porque algunos de estos videojuegos, bueno, la mayoría, tienen controles parentales, ¿no? Algunos tienen controles parentales muy deficientes y unos tienen mejores controles parentales, pero muchos niños están jugando sin eso, sin esas configuraciones, y eso de nuevo los está colocando en una situación de riesgo frente a muchos depredadores que están buscando a niñas y niños en estas plataformas porque saben que son plataformas en donde están estos menores de edad. Entonces, lo que hemos visto en estas plataformas es que hay una gran cantidad de grooming que se hace en estas plataformas, porque de hecho, por ejemplo, Roblox, pues el marketing que hacen es hacia las infancias, ¿no? Pensamos que es un lugar en donde pueden jugar las niñas y los niños, pero esa información también la saben los depredadores.
Esa información también la saben aquellas personas y esos adultos que quieren tener contacto inapropiado con niñas y niños. Entonces, ¿el grooming qué es? El grooming, seguramente lo han escuchado, es cuando un adulto entabla una relación con una niña y niño para ganarse su confianza y después de eso explotarlos o abusarlos sexualmente. Eh, el grooming pasa también en la vida real, pero ahorita se está trasladando de una forma muy importante al mundo digital porque ahí están nuestras niñas, nuestros niños y adolescentes. ¿No? El grooming se aprovecha de la información que estas infancias dan acerca de su vida personal. Nosotros trabajamos mucho con gamers y los gamers nos dicen es súper fácil identificar a una niña y a un niño en un videojuego. Porque te cuentan todo, te cuentan su edad, te cuentan dónde viven, te cuentan qué les gusta, si están solos y si no están solos. Y a veces en el chat pública te empiezan a platicar sus problemas. Te empiezan a platicar si se pelearon con sus papás, si tuvieron un buen día en la escuela. O sea, eso es un enorme foco rojo. Porque si hay un depredador o un adulto que quiere tener contacto con una niña, inmediatamente van a pensar, esta niña o este niño está siendo descuidado y quiere atención. Y esa atención se la puedo dar yo. ¿No? Entonces se aprovechan de todo lo que estos niños empiezan a compartir en los videojuegos, en los chats públicos, incluso si tienen micrófono y pueden hablar. Se escuchan que son niños, la manera en la que hablan, las palabras que usan. Entonces es muy fácil identificar a las infancias que están jugando en línea. ¿No? ¿Y cómo funciona el grooming? Pues es un proceso, como les decía, es un proceso que puede durar desde 5 minutos hasta años, ¿no? En donde se gana la confianza de la niña o el niño. Hay un acercamiento, satisfacen alguna necesidad emocional, social o incluso material, les pueden dar regalos, tanto físicos como regalos en el videojuego también. Y pues bueno, al principio pues esto puede parecer una amistad real, ¿no? Una amistad genuina, una amistad buena, pero ¿en qué momento empiezan a aparecer focos rojos? Empiezan a aislar a la víctima, empiezan a sexualizar la relación y empieza a haber manipulación y control. Y les quiero dar unos ejemplos de cómo, de algunas de las conversaciones que nosotros hemos identificado en víctimas que se han acercado a Fundación Freedom y en investigaciones que hemos hecho, de qué frases usan estos depredadores con las niñas y los niños en videojuegos, ¿no? En videojuegos y en redes sociales, porque la verdad es que muchas veces se traslada la conversación del videojuego a otra plataforma para poder tener estas conversaciones. Primero, en el grooming se genera vínculo y intimidad, ¿no? Empiezan a hacer comentarios como, oye, eres muy maduro o muy madura para tu edad. Contigo sí puedo hablar, no es como con otras personas. Nadie me entiende como tú. Tú eres especial, eres diferente. Puedo confiar en ti. Entonces esto empieza como a generar este vínculo. Y luego empieza a haber algunos comentarios que empiezan a pedir más bien secrecía o aislar a la víctima, ¿no? No les digas a tus papás porque ellos no los entenderían. Esto es solo entre tú y yo. Si lo cuentas, te vas a meter o nos vas a meter en problemas. Esto que nosotros tenemos, ellos no lo pueden saber. Entonces, esto pues empieza a generar cierto conflicto, ¿no? En las infancias, es decir, somos tú y yo contra el mundo, ellos no te van a entender, tus papás no te quieren, tus papás no te entienden, ¿no? Empiezan a aislar a la víctima de su entorno, de su red de seguridad. Y empiezan a normalizar lo inapropiado, ¿no? Empiezan a pedir fotos y videos sexuales de niñas y niños. Hemos tenido víctimas hasta de 8 años de edad, hasta adolescentes. Y empieza con esto, ¿no? Con una invitación de, oye, todo el mundo lo está haciendo, es algo natural, no tiene nada de malo. Si no quieres está bien, pero a mí me haría súper feliz, ¿no? Es solo una foto, no pasa nada. Y bueno, obviamente, pues esto viene de sexualizar la conversación, ¿no? Empiezan a preguntar si tienen novio, si alguien los ha besado, qué es lo más atrevido que han hecho, si alguna vez han tomado una foto sin ropa y los invitan a hacerlo, ¿no? Y entonces es bien importante que ayudemos a que las infancias nombren o sea, cómo se ve el grooming para que si en algún momento llegan a encontrárselo, lo puedan decir, oigan, mi mamá o mi papá ya me dijo de esto, o mi maestro, o mi tío, o mi abuelo, ¿no? Alguien ya me contó de esta situación y la puedo identificar mucho más fácilmente. Nosotros trabajamos con una psicóloga de prevención que hace capacitaciones de prevención de violencia sexual y dice, un niño o una niña no puede nombrar algo que no sabe, ¿no? Que no tiene información previa. Y si nosotros les damos la información de cómo funciona el grooming, cómo se puede escuchar, es más fácil que ellos lo reconozcan, ¿no? Y después de que las niñas y los niños enviaron una foto sexual de ellos, ¿no? Empiezan a amenazar y a chantajearlos, ¿no? Si me quisieras, me mandarías otra, acuérdate que tengo tus fotos, si no me mandas otra foto, voy a publicar todo lo que tenga de ti. Y esto es una amenaza que a nuestros niños y a las niñas los hace temblar,
¿no? Que sus papás vayan a ver sus fotos, que sus amigos vayan a ver sus fotos, que que su escuela vaya a ver sus fotos, que cuelguen sus fotos en una página pornográfica. O sea, de verdad, esto es algo que hace que las niñas y los niños sigan enviando información, videos, fotos, hasta que ya no pueden más. Incluso ven cómo conseguir dinero para pagarle a las personas que los están chantajeando. Y esto es muy importante porque en Estados Unidos ha habido casos incluso de niñas y niños adolescentes que se han quitado la vida con tal de que sus fotos no salgan, de que nadie se entere de lo que han hecho. Entonces, nos toca a nosotros como cuidadores, uno, informar acerca de estos focos rojos, informar de cómo se ve el grooming, pero también decirles que aun cuando se hayan equivocado, hay solución, hay vida después de nuestros errores, ¿no? Y que somos un adulto seguro que los va a ayudar aun cuando estén en el peor problema que se hayan imaginado. Y esto es bien importante porque en el mundo digital, nuestras niñas y nuestros niños están expuestos a un sinfín de riesgos y a muchísima violencia y muchas situaciones que parece que no tienen salida. Entonces es muy importante que además de que les demos información de prevención, les ayudemos a saber que hay una salida, que siempre hay una salida, que aunque se hayan equivocado, pueden pedir ayuda, ¿no? Y entonces, pues bueno, seguramente han visto esas noticias. Roblox ha sido señalado muchísimas veces por ser una plataforma en donde ha crecido el tema del grooming, en donde ha crecido el tema de la violencia sexual contra niñas y niños, en donde muchas personas han podido acceder muy fácilmente a niñas y niños y los han abusado. Digo, en meses muy recientes, Roblox pues ha asumido la problemática y ha intentado poner algunos filtros, pero bueno, este es un problema bien importante porque es una plataforma que se dice ser para niñas y niños y eso evidentemente atrae a mucha gente que quiere tener contacto con niñas y niños al ser una plataforma donde cada quien puede crear sus diferentes juegos, pues hay juegos que son altamente inapropiados, hay juegos en donde hay prostíbulos, hay juegos en donde hay matanzas y masacres en escuelas, hay juegos donde puedes ser parte de una red de crimen organizado. O sea, de verdad, es una plataforma en donde hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Free Fire igual. Free Fire es una plataforma que ha sido utilizada sobre todo en México para el crimen organizado, para enganche de niñas y niños. Entonces es importante que sepamos que esta es la problemática a la que nos estamos enfrentando y quiero decir que aquí que no satanizamos los videojuegos. Sabemos que es una herramienta importante de socialización y de creatividad y de juego, pero es muy importante también saber cómo podemos promover un uso responsable de la tecnología y que nuestras niñas y niños jueguen de forma segura. En México y bueno, y en el mundo, los chats de los videojuegos han sido usados para obtener imágenes sexuales, para reclutar para actividades ilegales, para el robo de datos, para la venta de droga y para enganchar para la trata infantil. Entonces les voy a poner aquí una noticia. Esta es una noticia mexicana. Hay muchísimas noticias en Estados Unidos. Bloomberg hizo un informe hace año y medio más o menos, justamente de Roblox y de otras plataformas, súper interesante de cómo funciona ahí el tema de la violencia y la violencia sexual. Este es de México, les voy a poner este que también me parece muy interesante para que vean cómo funciona, sobre todo en plataformas como Free Fire. La Fiscalía del Estado de México informó que ayer fue localizada sana y salva Angélica Giovanna, la niña de 12 años, que fue reportada como desaparecida el domingo en Ecatepec. Vimos a la niña subir a un automóvil, lo vimos gracias a una cámara de seguridad. Subió con un sujeto. Hoy sabemos, desde luego, que la niña tiene 12 años, fue engañada por este delincuente, quien la contactó a través de un videojuego, Free Fire, uno de los 3 juegos más populares en el mundo, pero no el único utilizado para enganchar a menores de edad por parte de delincuentes. Angélica Giovanna, de 12 años, fue localizada ayer en los límites de Nezahualcóyotl y Ecatepec, en el Estado de México. Fue una de las decenas de víctimas de reclutadores de organizaciones criminales a través del juego en línea Free Fire. El domingo, la menor fue de visita con su abuela y tras haber pactado una cita con su captor, salió cerca de las 3 de la tarde al encuentro de este sujeto vestido de blanco y con quien se fue voluntariamente a bordo de un auto blanco, vehículo en el que se le perdió la pista a la altura del Metro Olímpica. Que la amo demasiado. ¿Por qué me dejaste, mi amor? Tras más de 48 horas sin rastros de ella y el bloqueo de su familia en Avenida Central, ayer, Angélica llamó a su padre desde una estación de gasolina en Río de los Remedios y en ese punto fue recogida.
Lamentablemente este caso se suma al del menor de 12 años originario de Tlaxiaco y rescatado en Oaxaca capital en febrero. Trabajaría en una célula criminal al norte del país por 8,000 pesos quincenales. Me lo llevo, oiga. Me lo llevo, mira. No, yo decir que te van a apoyar. No le digo, no te preocupes, te van a apoyar, hijo. Yo también te pregunté, hijo. No llores, te van a apoyar. No hay problema, te van a apoyar, hijo. ¿Vale? Van a hablar bien de tu papá y si no problema, tu papá te van a ayudar, hijo. No llores. En octubre, 5 menores fueron rescatados en Santa Lucía del Camino, también en Oaxaca. Free Fire es un juego de batallas en línea para dispositivos móviles, donde los jugadores mejoran sus personajes y pueden ganar o comprar armas para en equipos matar a sus adversarios. Se conectan 49 jugadores desde cualquier parte del mundo. La restricción de edad es de 13 años con opción de solicitar el consentimiento de los padres de no ser así, pero la realidad es que cualquiera puede registrarse. Los reclutadores criminales pueden contactar a los menores, ya que cuenta con la función de un chat en vivo diseñado para fomentar las conversaciones entre los jugadores. Para Azucena a las 10. Fiscalía. Bueno, creo que aquí es muy visible o muy claro, pues, cómo funciona, ¿no? Aquí este consejo de no hables con extraños en Internet, pues no funciona porque se hacen amigos, ¿no? Y como podemos ver en el caso de la niña, pues ella salió de su casa por su propio pie, fue a ver a un amigo y luego desapareció. Y eso pasa muchísimo, porque ya no es un extraño, es un amigo, o incluso a veces es nuestra pareja, ¿no? Y es alguien en quien confiamos. Entonces, estos niños salieron porque les ofrecieron una amistad, un noviazgo, incluso a los niños que vimos después, les ofrecieron un trabajo, se trasladaron solos, niños muy pequeños, solos por una oferta de trabajo, ¿no? Entonces es muy importante que sepamos cómo funciona. La forma de enganche en videojuegos son juegos con conexión a Internet. Se entabla una relación a través del chat público, como vimos ahorita, y se ofrece alguna ayuda para generar este vínculo de confianza, ¿no? Y les enseñan a subir de nivel, les invitan a formar parte de su equipo, les enseñan trucos, ¿no? Para hacer cosas dentro del videojuego, o incluso les regalan monedas o skins o alguna otra cosa que necesiten en el juego y que ellos pues, no tienen dinero para hacerlo, ¿no? Y ya que se ganan su confianza y hacen esta amistad, se solicita trasladar la conversación a un espacio privado. Puede ser WhatsApp, puede ser Discord, puede ser alguna otra plataforma, ¿no? Incluso una red social, Instagram, Snapchat. Y entonces ahí empiezan a tener ya esta relación, pues, en donde ya les empiezan a pedir o ofrecer otras cosas. Y bueno, ya en México tenemos un problema muy importante de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes para el crimen organizado. Si ustedes están en México, conocen bien esa problemática. Si no están en México, pues bueno, nuestras infancias y adolescencias están siendo enganchadas para trabajar en el crimen organizado y muchas veces sucede a través de videojuegos y a través de redes sociales. Entonces, les hacen ofertas, lo vimos ahorita, ¿no? Les hacen una oferta atractiva, sobre todo para una persona de menor edad, es muy atractivo, sobre todo si vienen de situaciones precarias, con necesidades económicas, con violencia en casa, son infancias que no quieren estar ahí, que están buscando una mejor vida, ¿no? Entonces les hacen ofertas como guardias de seguridad, choferes, electricistas, trabajadoras domésticas, edecanes, ¿no? Con salarios atractivos, ¿no? En México, pues más o menos de 5,000 pesos semanales al mes, que pues es una gran oferta económica, ¿no? Que obviamente es una oferta falsa, ¿no? No es que les vayan a pagar esto, es simplemente para engancharlos. No se pide experiencia previa, dicen que ellos les ofrecen el entrenamiento, la capacitación, que ellos no se preocupen de nada, ¿no? Y les solicitan empezar inmediatamente, ¿no? Y muchas veces les hacen este ofrecimiento de trabajo después de enterarse que ellos tenían una necesidad económica. Ellos ofrecen pasar por ellos, decir, tú no te preocupes, yo te pago el traslado, yo te pago todo, tu vente o yo paso por ti. Los meten a un grupo de WhatsApp y muchas veces les piden fotos o les piden su INE antes incluso de haberles como entrevistado, ¿no? Entonces estos son focos rojos que es muy importante pues que sepan, ¿no? Y muchas veces hay esta situación de urgencia, ¿no? De tienes que empezar ya. O sea, es ahorita, no le digas a nadie, no le digas a tus papás, no le digas a tus amigos porque les va a dar celos, vente ya, te necesitamos ya. Entonces se crea un sentimiento de urgencia, de decir, no lo hago ahorita, pues se me va a ir esta gran oportunidad, ¿no? Y muchas veces son niñas y niños que desaparecen y que sus familias siguen buscándolos. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Porque nos gusta siempre hablar del problema, pero también siempre ofrecer estrategias de prevención. Nosotros en Fundación Freedom siempre hablamos tanto de la crianza
digital como de contextos digitales seguros. En temas de crianza digital, ¿qué podemos hacer? Enseñar las etapas del grooming, hablar claramente con las niñas y los niños a nuestro cargo acerca de cómo se ve el grooming en Internet, en redes sociales y en videojuegos. Y nos preguntan mucho los cuidadores, pues ¿a partir de qué edad? Porque no quiero traumar a mis hijos. Si tus hijos están en Internet, tienen la edad suficiente para saber qué es el grooming y cómo funciona porque se lo van a topar, ¿no? Y necesitamos que lo sepan identificar y que pidan ayuda. Enseñarles a analizar focos rojos. Si una oferta de trabajo o si un amigo es demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea, ¿no? Es demasiado bueno para ser verdad porque no es verdad, ¿no? Entonces, que les enseñemos a tener un sentimiento, un sentido crítico. Y ahora, esto es bien importante porque las niñas y los niños todavía tienen su cerebro en formación. Y entonces el gran reto de nuestra generación es cómo educamos a niñas y niños que no tienen un cerebro suficientemente desarrollado todavía, que apenas están aprendiendo cómo relacionarse con el mundo, están aprendiendo cómo relacionarse consigo mismos, cómo poner límites, cómo decir que no, cómo aprender a discernir situaciones de riesgo. Y ahora están inmersos en un mundo digital que les provee tantos y que los enfrenta a tantos retos, ¿no? Pero bueno, tenemos que enseñarles a analizar cualquier oferta de trabajo, cualquier amistad, cualquier noviazgo, sobre todo siempre saber focos rojos. Enseñarles qué es una amenaza, cómo suena una amenaza y decirles que muchas veces cuando cedemos a las amenazas no es que se detengan, sino que muchas veces les estamos dando más material para seguirnos amenazando. Esto pasa muchísimo en la sextorsión, que es cuando envían una foto y los extorsionan para que les sigan mandando más fotos, ¿no? Muchas veces ellos dicen, pues si mando una foto me voy a dejar de pedir más, pero no, les estamos dando material para que nos sigan pidiendo y nos sigan amenazando. Es importante que identifiquen su adulto de confianza. Un adulto de confianza, ¿quién es? Es alguien que les cree, es alguien que los cuida, que los proteja, que no los lastima. Muchas veces las niñas y los niños nos dicen, mi adulto de confianza es alguien que no me juzga. Y esto es bien importante y se los quiero decir porque muchas veces como cuidadores lo primero que hacemos es regañarlos por lo que hicieron mal. Pero en situaciones de riesgo y de emergencia, las niñas y los niños necesitan contención. Y si nos están pidiendo ayuda, necesitan que seamos un adulto que les crea y que los proteja y que sepan que los vamos a ayudar a salir de lo que sea que están viviendo. Habrá momento después para enseñar, ¿no? De qué aprendizajes pudimos sacar de esta situación. Y también es bien importante enseñarles el semáforo corporal. El semáforo corporal lo usamos mucho en temas de prevención de violencia sexual. Y es, pues nuestro cuerpo es un semáforo, nos enseña y nos alerta que cuando estamos en una situación de riesgo, o sea, a veces nos duele la panza, nos duele la cabeza, tenemos ganas de llorar, nos sudan las palmas de la mano. Cuando estamos en una situación de riesgo, es nuestro cuerpo diciendo, salte de ahí, vete de ahí, busca ayuda. Tenemos que hacerle caso a eso en la vida real y en la vida digital. Hay muchas situaciones en un videojuego, en una red social, incluso en un chat que te dicen, esto no está bien, necesitamos salirnos de aquí. Entonces, que ellos puedan hacerle caso a su intuición, a su semáforo corporal cuando están en línea es bien importante. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer en temas de configuración de entornos digitales seguros? Esto es un mensaje para los cuidadores. Todas las plataformas de videojuegos tienen controles parentales. Tanto para Nintendo, y aquí se los estoy enseñando, este logo que ven a la izquierda, que es como naranja con un adulto y un niñito, ese es el logo que en las tiendas de descarga de cualquier sistema operativo lo podemos encontrar, se llama control parental de Nintendo. Y aquí lo que tiene que suceder es que un adulto, el adulto cuidador, descargue el control parental en su dispositivo, es decir, en el dispositivo del adulto. Entonces, les estoy enseñando aquí del lado izquierdo cómo se ve. Entonces, el adulto descarga y activa y configura en su dispositivo de adulto el control parental, que después va a iniciar sesión en el dispositivo del niño o la niña para que ellos jueguen ya con filtros. Y aquí podemos poner qué edad tiene el niño, a qué le estamos dando permiso jugar, cuántas horas al día, qué días de la semana, si puede hacer descargas, si puede hacer compras, si puede tener contacto con otros jugadores. Esto es súper importante porque así es la manera en que podemos lograr crear entornos más seguros dentro de los dispositivos. PlayStation también lo tiene. Aquí les doy algunos ejemplos. Y aquí les quiero decir algo súper importante. Muchas veces las niñas y los niños son expuestos a pornografía en algunos dispositivos, por ejemplo, PlayStation y Xbox, y pueden consumir pornografía a través de estas plataformas porque están conectadas a Internet. Y tener un control parental ayuda a minimizar ese riesgo. Entonces aquí podemos poner nuevamente cuánto tiempo pueden jugar, qué edad tienen, qué material pueden ver o no ver, si pueden acceder a Internet
o no. O sea, todo esto se configura a través del control parental. Aquí está para Xbox, es Microsoft Family Safety. Y aquí les dejo también algunos ejemplos. Pero esto es súper importante porque aquí son los cuidadores los que tienen que configurar el control parental y luego activarlo en la consola. Y aquí me voy a tener un segundo nada más para decir, hay muchos juegos que se juegan en tablets o en celulares. Brawl Stars, por ejemplo, es uno de ellos, que por más que configures el control parental, son juegos que no hacen caso. O sea, mi hijo le gusta jugar Brawl Stars, lo tiene en su tablet y no, todo su tablet está configurado para solamente poder jugar viernes, sábado y domingo. Tiene un límite de 2 horas en esos 3 días. Y Brawl Stars está activo 24 horas. Por más que yo le puse a Brawl Stars control parental, a la tablet control parental. O sea, aquí lo que les quiero decir es, muchas de estas plataformas no les importa el bienestar de nuestras niñas y nuestros niños. Entonces es muy importante saber qué juegos son aptos, qué juegos nos permiten tener y construir un entorno digital seguro y cuáles no, ¿no? Y eso es una obligación de los adultos. Nos toca a nosotros estar presentes, a nosotros vigilar, a nosotros jugar con ellos para ver cómo funciona, con quién pueden hablar, si nos está permitiendo la plataforma crear una configuración segura o no, si le vale y hace lo que quiere, como es el caso de Brawl Stars. Y entonces ahí nos toca a nosotros estar presentes. ¿Qué consejos podemos ahora darles a nuestras infancias y adolescencias? Esto es bien importante porque esto es lo que trabajamos nosotros con escuelas. Tenemos que enseñarles a cuidar su privacidad. Ellos tienen que tener una cultura de buen uso de la tecnología y autocuidado en línea. Ellos van a estar navegando pues el 80% del tiempo solos, ¿no? Y necesitamos ayudarlos a que ellos sean su propio filtro. Entonces tenemos que enseñarles a que ellos no compartan información personal, escuela, teléfono, dirección, fotos de sus partes privadas, contraseñas, que activen la verificación en 2 pasos, que ellos se hagan responsable de su información. Tenemos que enseñarles también a establecer límites de tiempo, ¿no? Enseñarles a ellos, digo, nosotros como cuidadores podemos activar el control parental, pero eventualmente ellos van a tener que ser quienes cuiden su propio tiempo en línea, ¿no? Hay algunas apps como de bienestar digital que son súper útiles. Yo, Ana Paola Ruiz, uso en mis diferentes plataformas mi límite de tiempo. Por ejemplo, en Instagram tengo 1 hora al día. Cuando llega a mi límite, me dice, ya se te acabó tu tiempo. Y si estoy cerca de mis hijos cuando eso suceda, lo digo en voz alta, ¿qué crees? Se me acabó mi tiempo en Instagram, lo tendré que ver hasta mañana. Porque me encanta que ellos sepan que yo también necesito cuidar mi bienestar emocional cuando se trata de aplicaciones. Es importante que privilegiemos su sueño, su descanso y que ellos también sepan que hay un tiempo en donde se apagan las pantallas, ¿no? Cada familia tendrá que determinar esto, pero eso también ayuda a que estén menos expuestos a la violencia digital, ¿no? Tener pues límites de tiempo les ayuda también a pasar tiempo fuera de pantalla con personas, en actividades, en deportes, durmiendo, haciendo tarea, jugando en familia. O sea, esto son blindajes frente a la violencia digital. Tenemos que enseñarles también a cuidar su salud mental, a saber qué los hace sentir bien, qué los hace sentir mal, saber cuándo necesitan un descanso, enseñarles que hay que seguir contenido que los inspira, no que los haga sentirse violentados o compararse, buscar un equilibrio, ¿no? Desarrollar este sentido crítico del que hablábamos. O sea, podemos siempre ayudarlos a hacerse preguntas, ¿no? ¿Cómo puede afectarme esto a futuro? Si hago esto, si violento a alguien, ¿cómo me va a afectar a mí? ¿Cómo lo va a afectar a él? Si soy violentado, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Identificar cuáles son los algoritmos, los filtros o los perfiles que los hacen dudar, que los hacen sentir mal con ellos mismos. Es importante que ellos sepan que todo lo que ellos suben a Internet puede ser capturado, fotografiado, reenviado, malinterpretado. Entonces, ayudarlos a ellos mismos a hacer un filtro, ¿no? Y a no violentar, ¿no? A saber cuándo son violentados, pero también ellos a no violentar. A comunicar si algo les hace sentir incómodos, que ya lo platicamos, ¿no? Es importante que ellos sepan que si reciben mensajes raros, amenazas, si los acosan, que no se callen, que pueden hablar con un adulto que los va a ayudar, ¿no? Y aprender a reconocer focos rojos, que es lo que platicábamos. Si les piden guardar un secreto, si les piden fotos de sus partes privadas, si los hacen sentir culpables, si los amenazan, todos estos son focos rojos y tienen que hablarlo con un adulto de confianza. Y una frase que dicen nuestros gamers que me encanta es, un gamer verdadero está en el juego para jugar, no para otras cosas. Si un gamer te empieza a hacer preguntas que te hacen sentir incómodo, él no está ahí para jugar, él quiere algo más, ¿no? Entonces busca a alguien que solo esté ahí para jugar igual que tú. Y es importante pues saber que el daño virtual es real, o sea, la violencia que viven nuestras infancias y adolescencias
videojuegos tiene un impacto real en su vida, en su salud mental, en su salud física, pero siempre hay una salida, ¿no? Y siempre queremos hablar de que hay vida después de nuestros errores, incluso, o si no es un error, si es más bien alguien que nos está agrediendo, de la violencia, ¿no? De estas situaciones de violencia. Entonces, ¿qué datos de alarma podemos nosotros saber como cuidadores acerca de niñas y niños que están siendo violentados en videojuegos? Son niñas y niños que están conectados hasta altas horas de la noche, muchas veces están siendo amenazados, extorsionados, se pueden esconder muchas veces con sus dispositivos en el baño o en su cuarto, incluso a tomarse fotos, pasan mucho tiempo en línea con alguien que no conocemos, que empiezan a cambiar su apariencia física, su rendimiento escolar, sus patrones de sueño, su autoestima, ¿no? Empiezan a tener ansiedad o depresión, o incluso empiezan a recibir paquetes, dinero, joyería, ropa que no conocemos y que además no corresponde a su contexto, ¿no? Y pues ofrece explicaciones inconsistentes acerca de lo que está pasando, ¿no? Muchas veces también el comportamiento o el lenguaje sexualizado es una alerta de que están siendo abusados, de que están siendo expuestos a pornografía, o incluso del grooming, ¿no? Entonces es importante saber que a cualquier rato de alarma podemos buscar ayuda profesional. Si ya sabemos que un niño o una niña fue víctima, ¿qué podemos hacer? Lo primero, como les decía, responder con calma y empatía es súper importante. Saber que fueron víctimas de violencia en línea, son víctimas, no fue su culpa, ¿no? Entonces tenemos que ser un adulto que traiga paz y calma a su situación. No borrar información, lo que es muy importante aquí es denunciar para que alguien pueda investigar estos perfiles que están violentando a las infancias, porque seguramente no es su única víctima, registrar el nombre de usuario, sin comunicarnos con el agresor, no nos vamos a enfrentar, no los vamos a amenazar, lo que queremos es recopilar toda la información de la conversación, de los chats, de las imágenes que se enviaron, para poder nosotros poder denunciar. Restaurar la seguridad en los equipos involucrados es importante, instalar protección y siempre, siempre denunciar. Esto nos permite que pueda detenerse de alguna forma, que esto no le pase a alguien más, ¿no? Y pues claro, convertir la experiencia dolorosa en un aprendizaje es bien importante. Para aquellos de ustedes que viven en México y para aquellos que no, les cuento que en México hay una ley que se llama Ley Olimpia. Es un conjunto de reformas que se hicieron a la legislación mexicana derivado de una mujer que se llamaba Olimpia Coral Melo. Olimpia era una adulta ya para cuando esto sucedió, pero bueno, su pareja compartió imágenes sexuales de ella sin su consentimiento. Y ella se volvió una activista. Fue obviamente una situación súper dolorosa en su vida, pero lo que ella hizo fue que con esa experiencia dolorosa se fue a diferentes legisladores de nuestro país y les dijo, tenemos que hacer que las leyes castiguen que alguien te fotografíe, que cree contenido sexual de ti y que lo comparta sin tu consentimiento. Y afortunadamente, varios años después, al día de hoy, ya es una reforma a nivel nacional y ya en México es un delito grabar, fotografiar sin el consentimiento de la persona, reenviar, compartir, vender cualquier material sexual de alguien sin su consentimiento. Entonces, gracias a la historia de Olimpia, pues ahora tenemos un marco jurídico mucho más acorde a los delitos sexuales que estamos viendo en línea. Y pues bueno, eso fue gracias a la experiencia de Olimpia. Entonces, todas nuestras experiencias dolorosas también pueden ser un aprendizaje y es importante que lo sepamos. Y por supuesto, tenemos que denunciar y reportar, ¿no? Siempre ante la plataforma social, sea un videojuego, sea una red social. Digo, en el gobierno de México está el 088, 089, cada país tiene sus líneas de reporte. Y les quiero platicar rápidamente de Te Protejo México. Te Protejo México es una plataforma en México, pero ellos trabajan con Interpol y con otras organizaciones a nivel mundial para eliminar el material de abuso sexual infantil. El material de abuso sexual infantil es la mal llamada pornografía infantil. Cualquier foto o video de un sexual de una niña o niño menor de edad se puede reportar en Te Protejo México y lo eliminan a nivel mundial. Ellos trabajan con las líneas de reporte como NECMEC en Estados Unidos, como Grooming en Argentina, y ellos son las líneas de reporte a nivel mundial para eliminar material de abuso sexual infantil en el mundo. Entonces, eso también es una herramienta súper importante que tenemos que conocer. Y bueno, en México hay una línea nacional contra la trata de personas que justamente brinda asesoría legal y psicológica para cualquier persona que ha sido víctima
de trata en cualquier medio digital y en medio físico, ¿no? Y quiero terminar contándoles rápidamente acerca de Freedom Squad. Freedom Squad es un proyecto que tiene Fundación Freedom, que son jóvenes gamers que justamente se dedican a hablar de cómo crear entornos digitales seguros desde una perspectiva de jóvenes. Se los pongo para que los conozcan. Freedom Squad, como les decía, son jóvenes que se dedican a los videojuegos. Ellos son gamers profesionales, muchos de ellos son narradores de torneos de videojuegos y demás. Y ellos se dedican a usar su plataforma para prevenir sobre la violencia sexual infantil en los videojuegos desde un enfoque de jóvenes. Les presento algunos de ellos, pero bueno, juntos ellos reúnen a más de 50 millones de seguidores. Ninguna campaña que nosotros podríamos pagar de prevención podría llegar a tantas y tantas personas, tanto niños, niñas y adolescentes como adultos. Y ellos son chavos que han crecido en los videojuegos, también han visto los riesgos de forma real, en carne propia, ¿no? Muchos de ellos incluso estuvieron en situaciones de riesgo de niños y pueden hablar lo que fue para ellos pasar por estas situaciones, ¿no? Entonces, ¿qué hemos aprendido de incluir voces jóvenes o cuáles son las ventajas? Si aquí hay gente, autoridades, gente que trabaja en este medio, de los grandes aciertos que yo puedo decir de Freedom Squad es incluir a voces jóvenes en esta conversación. ¿Por qué? Porque cuando incluimos a voces jóvenes, asumen una parte activa en la problemática y en la solución. No somos adultos que estamos llegando a decirles qué es lo que nosotros estamos interpretando, sino que ellos pueden enseñarnos a nosotros muchas cosas de lo que están viviendo las infancias en línea. Ellos conocen el ecosistema mucho mejor que nosotros, conocen los juegos, las tendencias, los retos, el lenguaje, las audiencias, mucho mejor que lo podríamos hacer nosotros. Ellos son los que juegan diario con nuestras niñas y niños, o sea, muchas niñas y niños se conectan a sus streams, en su Twitch, a verlos a ellos jugar y a platicar con ellos. A ellos les cuentan sus problemas, les cuentan lo que están viviendo en casa. O sea, ellos son receptores muchas veces de lo que están viviendo nuestras infancias en línea. Y muchas veces son las voces que escuchan las niñas y los niños gamers. Los admiran, los buscan, los siguen y quieren ser como ellos. Entonces, tener gamers que nos ayuden a dar estos mensajes de prevención ha sido súper eficiente para llegar a una población de niñas y niños. Aquí hay algunos de los eventos que hemos hecho con ellos. Hemos participado en Gaming Fests. Algunas autoridades nos han invitado a ser parte como de eventos para escuchar de los jóvenes, como cuáles son las problemáticas que están viendo ahorita en línea. Y tenemos un podcast que les quiero invitar, por favor, a escuchar. Aquí les dejo el código QR, pero es una entrevista con diferentes gamers y con diferentes especialistas de crianza digital acerca de cómo podemos justamente nosotros involucrarnos de una forma activa en la vida de nuestras niñas y niños, a jugar con ellos en línea, a jugar, enseñarles a jugar de forma segura, a identificar focos rojos, pero bueno, qué mejor que escucharlo de ellos, que son los expertos en estos temas. Y pues bueno, cierro con esto. O sea, ¿qué aprendizajes hemos tenido de Freedom Squad y de estos jóvenes que nos han enseñado tanto acerca de los videojuegos? Pues los videojuegos no son el enemigo, ¿no? Tenemos que incluirlos como parte de la solución de autocuidado y el buen uso de la tecnología. O sea, el enemigo es las personas que hacen un mal uso de la tecnología, ¿no? Y que podemos realmente generar alianzas en el mundo del gaming para equipar a nuestras nuevas generaciones con herramientas para hablar, para atender y para prevenir la violencia en los videojuegos. Y tenemos que ser innovadores y disruptivos y creativos, así como ellos, ¿no? Nosotros tenemos que aprender desde organizaciones como Fundación Freedom, desde las autoridades, desde casa, como cuidadores, hay que ser innovadores en nuestras estrategias de prevención, ¿no? Y pues bueno, les quiero dejar esta canción que hicimos en Fundación Freedom, es una canción infantil que habla acerca del cuidado de nuestra burbuja para prevenir la violencia sexual y que todos de verdad podamos estar teniendo estas conversaciones con nuestras infancias de cómo cuidarse. Se las dejo, se llama Mi burbuja invisible.
Esta canción la pueden encontrar tanto en YouTube como en Spotify, se llama Mi Burbuja Invisible y justamente hicimos esto para que fuera una herramienta para hablar de estos temas desde edades muy tempranas porque necesitamos tener estas conversaciones con nuestras niñas y nuestros niños. Les dejo nuestra página freedomsquad.mx o fundacionfreedom.mx, aquí un código QR y pues nada, muchísimas gracias nuevamente Zuli y al equipo por este espacio y a ustedes por su tiempo y su atención.